Pues empiezo el vídeo 3 de ejercicios del tema 7, cinemática, el punto material, elementos y magnitudes del movimiento de la física y química de primero de bachillerato. El 61 me dice que desde la ventana de un 10º piso se deja caer un balón. Observamos que tarda 3 segundos en llegar al suelo y me piden la velocidad que tendrá en ese momento y a qué distancia se encuentra la ventana del suelo. El movimiento descrito por el balón es un movimiento de caída libre. Usamos sus ecuaciones para encontrar las respuestas. En el apartado A, v igual a v sub 0 más g por t, que sería menos 29,4 metros por segundo. Negativo porque es de caída. En el apartado B, igual a I sub 0 más v sub 0t más un medio de gt cuadrado, así que I menos v sub 0t menos un medio de at cuadrado, así que me da 44,1 metros. El 62 me dice que desde la terraza de un edificio de 20 metros de altura se ejecuta una pelota. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llegará? Tomamos un punto del suelo que esté en la vertical de la caída de la pelota como sistema de referencia. Por tanto, la posición inicial del cuerpo es 20 metros. Si la pelota se suelta, quiere decir que inicia la caída partiendo del reposo v0 igual a 0 y con aceleración constante, que es la constante de aceleración de la gravedad. La pelota llegará al suelo cuando la posición final sea 0, por consiguiente el tiempo transcurrido se obtiene resolviendo la ecuación 0 igual a I sub 0 más v sub 0t más un medio de gt cuadrado, y de donde se deduce que el tiempo es 2,02 segundos. La velocidad con la que llego al suelo será v igual a v sub 0 más g por t y me da menos 19,8 metros por segundo. Signo menos nos indica el sentido descendente. El 63 me dice que accidentalmente cae una maceta desde una ventana de un edificio situada a 50 metros del suelo y en el mismo instante desde el suelo se lanza hacia arriba un balón con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. ¿En qué punto se cruzan? Ambos movimientos, tanto la maceta como el balón, son movimientos de caída libre. Tomaremos como punto de origen el sistema de referencia el punto del suelo desde el que salió la pelota y los dos objetos se cruzarán cuando estén a la misma distancia del suelo. La I de la maceta es la I sub 0 más v sub 0 de la maceta más un medio de at cuadrado y la I del balón es I sub 0 del balón por la velocidad del balón por el tiempo más un medio de at cuadrado. Como en ese instante la distancia al suelo es la misma, igualamos ambas ecuaciones y nos quedaría la que veis ahí. Así que sustituimos los valores que conocemos, despejamos t y me da t igual a 2 segundos. Como nos piden el punto en el que se cruzarán, hallamos la posición en alguno de los dos objetos, por ejemplo la del balón, y sustituyendo los valores que conocemos también nos da 30,4 metros desde el suelo. El 64 me dice que es una altura de 80 metros que hay un objeto. Exactamente 2 segundos más tarde se lanza otro desde el suelo hacia arriba en la misma vertical con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Y a qué altura se cruzarán? Tomamos el suelo como referencia, vemos las magnitudes, la posición inicial I sub 0 del primer objeto es 80, del segundo 0, la velocidad inicial del primero es 0 y del segundo 20 metros por segundo, la aceleración es en los dos casos la gravedad y el tiempo transcurrido t segundos y t menos 2 para el segundo objeto. Los dos objetos se cruzarán cuando estén a la misma altura, es decir, en la misma posición. Utilizamos la fórmula I igual a I sub 0 más v sub 0t más g por t, un medio de gt cuadrado. Para el objeto 1 es I igual a 80 menos 0,59,8 t cuadrado y para el objeto 2 20 por t menos 2,0 al cuadrado. 2,0 menos 0,5 por 9,8 por t menos 2 al cuadrado. Al ser común la posición de los dos objetos, la podemos eliminar igualando las dos ecuaciones. La veis ahí la expresión de donde se obtiene que se cruzan al cabo de 3,5 segundos desde que salió el primero.
Sustituimos este valor en la ecuación del primer objeto y me da una I de 20 metros, así que se cruzarán pues a 20 metros del suelo. Me dice que un compañero me dice: lanza una piedra verticalmente hacia arriba con todas tus fuerzas y te diré a qué altura es la que has alcanzado utilizando un cronómetro. Lanzas la piedra y tu compañero observa que la piedra tarda 8 segundos en volver al suelo. ¿Con qué velocidad lanzaste la piedra? ¿Qué altura alcanzó? La piedra volverá al suelo cuando se cumpla que I es igual a I sub 0 igual a 0. Por tanto, la ecuación del movimiento tendrá la forma 0 igual a V sub 0t más 1 medio gt cuadrado. V sub 0 es menos 1 medio gt cuadrado, que es menos 1 medio menos 9,8 por 8 igual a 39 metros por segundo. La altura máxima se alcanza cuando la velocidad es 0. Se puede calcular a partir de v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2gh, así que la altura es igual a 78 metros. El 66 me dice: en una de las figuras está representado el diagrama VT del movimiento de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo. Indica que afirmaciones son falsas. Ahora las podéis leer ahí. Son falsas A, B y E. La A: la velocidad inicial en la gráfica B es 0, cuando el enunciado dice que se lanza hacia arriba, lo que supone que tiene una velocidad inicial como indica la figura A. En la gráfica B va aumentando el módulo de la velocidad, mientras que lo que ocurre es que va disminuyendo hasta hacerse 0 como indica la A. En la B la aceleración es siempre la misma, la gravedad G, vertical y hacia abajo. Y en la E, en ese momento h igual a v sub 0t menos 1 medio gt cuadrado, así que son 15,9 metros. El 67 me dice que desde lo alto de una torre de altura h se deja caer un objeto. ¿A qué distancia del suelo tendrá una velocidad igual a la mitad de la que tiene cuando llega al suelo? La velocidad instantánea en función del desplazamiento viene dada por v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado igual a 2g por incremento de i. Tomamos el suelo como sistema de referencia. Se cumple que v0 es 0 y h0 y 0 es h. Cuando se encuentra a la altura del suelo, la velocidad será vd igual a raíz cuadrada de 2g por d menos h. Y cuando llega al suelo, la velocidad será 2g por 0 menos h. Según el enunciado, se cumple que la velocidad en d es la mitad que la velocidad final y por lo tanto, si igualamos las expresiones, me da que 4 por d menos h es igual a menos h, así que d es 3/4 de h. El 68 me dice que se lanza verticalmente hacia arriba, de forma que tiene una velocidad de 8 metros por segundo un cuerpo. Cuando ha alcanzado la mitad de la altura máxima a la que puede subir, me piden con qué velocidad se lanzó, a qué altura sube y qué velocidad posee un segundo después de ser lanzado. Tomamos como referencia el punto de lanzamiento, así que I sub 0 es 0. Aplicamos que v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado es igual a 2g por i menos i sub 0, así que en el apartado A alcanza la altura máxima cuando v es igual a 0 y h igual a h. Por lo tanto, se cumple que menos v sub 0 al cuadrado es igual a 2gh. Cuando alcanza la mitad de la altura máxima, se cumple que 64 al cuadrado menos v sub 0 al cuadrado es igual a 2gh, así que v sub 0 sería 11,3 metros por segundo. La altura máxima se obtiene despejando la ecuación menos v sub 0 igual a 2gh, es decir, que h valdría 6,5 metros, y para el apartado C, v igual a v sub 0 más g por t, me daría 1,5 metros por segundo. Me dice que se lanza desde el suelo hacia arriba un objeto al mismo tiempo que se deja caer otro desde una altura de 45 metros. ¿Con qué velocidad se debe lanzar el primero para que los dos lleguen al suelo al mismo tiempo? Tomamos como sistema de referencia el suelo y en primer lugar calcularemos el tiempo que tarda el segundo cuerpo en llegar al suelo usando la ecuación I igual a I sub 0 más v sub 0t más 1 medio gt cuadrado. Sabemos que I sub 0 es 0 y 45 metros y v0 es 0, es decir que el tiempo sería 3 segundos. Ese tiempo es el que tarda el primer objeto en volver al suelo. En este caso I sub 0 es 0, I igual a 0 y v sub 0 0, es decir que v sub 0 serían 15 metros por segundo.
El ejercicio 70 me dice que se deja caer una piedra desde el brocal de un pozo y tarda 2,3 segundos en percibirse el sonido producido por el choque con el agua. Si la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, ¿a qué profundidad está el agua? Tomamos como sistema de referencia el brocal del pozo y llamamos h a la profundidad pedida. Hay que considerar dos movimientos. La caída libre de la piedra, que está definida por la ecuación I igual a I sub 0 más V sub 0t más 1 medio de gt cuadrado, siendo I sub 0 igual a menos h, I igual a 0 y V sub 0 igual a 0, y el movimiento rectilíneo y uniforme del sonido, definido por I igual a la velocidad del sonido por 2,3 menos t. Así que se cumple que un medio de menos 9,8 t cuadrado igual a 340 por 2,3 menos t, así que el tiempo son 2,23 segundos. La profundidad pedida sería h igual a 24 metros. El 71 me dice que desde un punto situado en el extremo de la terraza de un edificio de 55 metros de altura se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 30 metros por segundo. Despreciamos la resistencia del aire, G vale 10 como valor de la gravedad y el nivel de la calle como sistema de referencia. Me pide dónde se encuentra la pelota a los 2 segundos después de lanzarla, qué velocidad posee en ese instante, cuánto tiempo tarda en alcanzar el punto más alto de la trayectoria, qué altura máxima alcanzará, qué velocidad posee cuando se encuentra a 20 metros por encima del punto de lanzamiento, cuánto tiempo tarda en llegar a la calle y con qué velocidad llega a la calle y qué velocidad tiene la pelota cuando se encuentra a 10 metros de la calle. Vale, es una caída libre. El sistema de referencia nos dice en el enunciado que es el nivel de la calle, I igual a I sub 0 más V sub 0t más 1 medio de gt cuadrado, donde se obtiene la posición y en cualquier instante, siendo I sub 0 55 y la gravedad menos 10. En el apartado A, I serían 95 metros, y para el apartado B, usando V igual a V sub 0 más G por T, me da 10 metros por segundo. Para el apartado C llegará al punto más alto cuando V sea 0, así que V igual a V sub 0 más G por T me da T igual a 3 segundos. Para el apartado D, la altura máxima viene dada por I igual a I sub 0 más V sub 0t más 1 medio de gt cuadrado, cuando T vale 3 segundos y vale 100 metros. Para el apartado E, la velocidad en función de la posición viene dada por v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado igual a 2gi menos I sub 0, y menos I sub 0 es 20, así que v será más menos 22 metros por segundo. Es más menos porque hay dos instantes en los que la pelota pasa por el punto indicado, cuando sube con una velocidad de 22 metros por segundo y cuando baja con una velocidad de menos 22 metros por segundo. En el apartado F, la ecuación I igual a I sub 0 más V sub 0t más 1 medio de gt cuadrado se obtiene el tiempo que tarda en llegar a la calle, y esto ocurre cuando I es igual a 0 y son 7,5 segundos. En el apartado G, el tiempo obtenido en la pregunta anterior lo sustituimos en v igual a V sub 0 más G por t y serán menos 45 metros por segundo de velocidad. Y para el apartado H de la expresión v al cuadrado menos v0 al cuadrado igual a 2g por I menos I sub 0, siendo I igual a 10 y sub 0,55, obtenemos que la velocidad son menos 42 metros por segundo. Desde un globo que se está elevando a 2 metros por segundo se deja caer un paquete cuando se encuentra a 60 metros de altitud. Me pide cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo, con qué velocidad llega, dónde se encuentra el globo cuando llega al suelo el paquete. El paquete tiende a subir por inercia con la velocidad que tiene el globo en el instante de soltar el paquete. Por tanto, V sub 0 son 2 metros por segundo. Tomamos el suelo como sistema de referencia, es decir, se cumple que I igual a 0 y sub 0 son 60 metros. Si sustituyemos en la ecuación I igual a I sub 0 más V sub 0t más 1 medio de gt cuadrado, el tiempo me da 3,7 segundos. Para el apartado B de la ecuación V igual a V sub 0 más G por T se obtiene la velocidad con la que llega al suelo, V igual a 2 menos 9,8 por 3,7 me da menos 34,3 metros por segundo. Y para el apartado C el globo asciende con velocidad constante para hallar su posición y utilizamos la ecuación I igual a I sub 0 más V por T, que es 67 metros. Bien,
pues este ha sido el tercer vídeo de ejercicios del tema 7, cinemática del punto material, elementos y magnitudes del movimiento de física y química de primero de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo de la edición de mi página web mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.